El sonido del llanto era lacerante, cortando el aire como un grito silencioso. Alejandro, un hombre de negocios exitoso, conocido por su compostura inquebrantable, ahora estaba encorvado sobre la cuna, con el rostro inundado de lágrimas. No eran lágrimas de alegría, como se esperaría en el nacimiento de un hijo, sino de una desesperación profunda, casi palpable. «Mi niño», susurraba, con la voz embargada por la emoción. «Mi pequeño ángel». La escena se desarrollaba en una de las habitaciones más lujosas de la mansión de Alejandro, ubicada en las afueras de Madrid. La decoración, impecable y clásica, contrastaba fuertemente con la angustia que emanaba del padre. La cuna, hecha a medida con madera maciza y detalles en oro, parecía burlarse de la situación. ¿Cómo Alejandro, un hombre que siempre tuvo todo bajo control, había llegado a este punto? La respuesta residía en una serie de eventos que el destino, o tal vez su propia ambición, había orquestado. Para entender el presente, era preciso remontarse algunos meses, a una noche fría y lluviosa en Sevilla. Alejandro estaba en la ciudad por negocios, participando en una conferencia importante. Después de un día exhaustivo de reuniones, decidió caminar un poco para relajarse antes de regresar al hotel. Fue entonces cuando la vio, sentada en un rincón oscuro de la Plaza de España, encogida bajo un toldo improvisado, estaba Sofía. Su cabello negro estaba enmarañado y sucio, y su ropa harapienta. Pero, a pesar de su apariencia desolada, había algo en su mirada que llamó la atención de Alejandro. Una chispa de dignidad, tal vez, o una tristeza profunda que resonaba con la suya propia. Alejandro siempre había sido un hombre pragmático, guiado por la lógica y la razón, pero aquella noche algo lo impelió a acercarse a Sofía. Sintió una necesidad irresistible de ayudarla, de aliviar un poco de su sufrimiento. «¿Está usted bien?», preguntó, en un tono gentil. Sofía levantó los ojos, sorprendida. No esperaba ser abordada por un extraño, mucho menos por un hombre tan bien vestido y elegante. «Estoy bien», respondió, con la voz débil y vacilante. O al menos, lo suficiente. Alejandro percibió que estaba mintiendo. Sus ojos revelaban un dolor profundo, una historia de dificultades y pérdidas. Se sentó a su lado, bajo el toldo improvisado, y comenzó a conversar. Sofía se mostró reacia al principio, desconfiada de las intenciones de aquel hombre, pero con el tiempo se abrió, revelando un poco de su historia. Había crecido en una pequeña aldea en Andalucía, en una familia humilde pero feliz. Su padre era pescador y su madre cuidaba de la casa y de los hijos. La vida era difícil, pero se tenían el uno al otro. Todo cambió cuando Sofía tenía 16 años. Su padre murió en un accidente en el mar, y su madre, devastada por la pérdida, enfermó y falleció pocos meses después. Sofía quedó huérfana y sola, sin tener a dónde ir. Se mudó a Sevilla en busca de una vida mejor, pero las cosas no salieron como lo planeado. No consiguió encontrar un empleo estable y acabó viviendo en la calle, luchando para sobrevivir cada día. Alejandro escuchó la historia de Sofía con atención, con el corazón oprimido por la tristeza. Se sintió compelido a ayudarla, a darle una oportunidad de recomenzar. «¿Qué puedo hacer por usted?», preguntó, sinceramente. Sofía vaciló por un momento, como si no creyera lo que estaba oyendo. «No lo sé», respondió finalmente. «Nadie nunca me ha ofrecido ayuda». Alejandro pensó por un instante. Sabía que no podía simplemente darle dinero a Sofía y esperar que resolviera sus problemas. Necesitaba algo más, una oportunidad real de cambiar su vida. Fue entonces cuando la idea surgió en su mente. Una idea audaz, tal vez incluso arriesgada, pero que podría ser la solución para los problemas de ambos. Alejandro estaba desesperado por tener un heredero. Se había casado años atrás, pero su esposa era incapaz de tener hijos. Habían intentado todo tipo de tratamientos y procedimientos,
pero nada había funcionado. La imposibilidad de tener un hijo estaba corroyendo su matrimonio y su felicidad. Le propuso un acuerdo a Sofía. La llevaría a su casa en Madrid, le daría todo el apoyo y cuidado necesarios y ella, a cambio, le daría un hijo. Sofía se quedó impactada con la propuesta. Nunca había imaginado que algo así pudiera suceder, pero después de pensarlo mucho, aceptó. No tenía nada que perder, y la oferta de Alejandro era su única esperanza de escapar de la vida miserable que llevaba. Y así, Sofía se mudó a la mansión de Alejandro en Madrid. Él cumplió su promesa, dándole todo el confort y lujo que jamás podría haber imaginado. Tenía una habitación solo para ella, ropa nueva, comida abundante y cuidados médicos de primera clase. Con el tiempo, Sofía quedó embarazada. Alejandro se sintió radiante con la noticia. Se sintió agradecido a Sofía por darle la oportunidad de realizar su sueño de ser padre. Pero, a medida que el embarazo de Sofía avanzaba, Alejandro comenzó a sentir cierto malestar. Se sentía culpable por estar usando a Sofía para sus propios fines. Sabía que el acuerdo que habían hecho era injusto, que estaba explotando su vulnerabilidad. Y ahora, con el bebé en brazos, la desesperación de Alejandro alcanzaba su punto álgido. Percibía la enormidad de su error, el precio que él y Sofía tendrían que pagar por su ambición. Para entender la desesperación de Alejandro, era preciso sumergirse en su pasado, en sus motivaciones más profundas. Él no era un hombre malo, solo un hombre atormentado por sus propias ambiciones e inseguridades. Alejandro había crecido en una familia rica e influyente en Valencia. Su padre era un renombrado abogado, y su madre una socialité elegante y sofisticada. Él siempre tuvo todo lo que quería, pero nunca se sintió verdaderamente amado o aceptado. Su padre era un hombre frío y distante, obsesionado con el trabajo y con la reputación de la familia. Nunca demostraba afecto por Alejandro y siempre lo presionaba para que se destacara en todo lo que hacía. Su madre, por su parte, era más presente, pero también superficial. Se preocupaba más por la apariencia y por el estatus social que por el bienestar emocional de su hijo. Alejandro creció sintiéndose inadecuado e inseguro. Siempre se esforzó por complacer a sus padres, por corresponder a sus expectativas, pero nunca lo consiguió. Sentía que nunca era lo suficientemente bueno. Cuando se casó con Isabel, esperaba encontrar el amor y la aceptación que siempre había deseado. Isabel era una mujer hermosa e inteligente, de una familia igualmente rica e influyente. Parecían la pareja perfecta. Pero el matrimonio de Alejandro e Isabel nunca fue feliz. Se casaron por conveniencia, por intereses en común, no por amor. Vivían en mundos separados, cada uno enfocado en sus propios objetivos y ambiciones. La incapacidad de Isabel de tener hijos fue un golpe duro para Alejandro. Siempre soñó con tener una familia, con tener un heredero para continuar su legado. La infertilidad de Isabel era un recordatorio constante de su propia inadecuación, de su incapacidad de realizar sus sueños. Fue en ese contexto de frustración y desesperación que Alejandro conoció a Sofía. Vio en ella una oportunidad de llenar el vacío en su vida, de tener el hijo que tanto deseaba. Pero, a lo largo del embarazo de Sofía, Alejandro comenzó a percibir que estaba cometiendo un error. Estaba usando a Sofía como un objeto, como un medio para alcanzar sus propios fines. Estaba ignorando sus sentimientos, sus necesidades, su dignidad. Se sentía cada vez más culpable y arrepentido. Sabía que necesitaba cambiar, que necesitaba hacer lo que era correcto. Y ahora, con el bebé en brazos, Alejandro se sentía perdido y confuso. Amaba a su hijo, pero también sentía un profundo remordimiento por sus acciones. No sabía cómo arreglar las cosas, cómo reparar el daño que había causado.
Mientras Alejandro contemplaba al bebé, Sofía entró en la habitación. Estaba pálida y exhausta, pero sus ojos brillaban con un amor incondicional. «¿Cómo está mi niño?», preguntó acercándose a la cuna. Alejandro no consiguió responder. Se sentía demasiado avergonzado para mirarla a la cara. Sofía percibió la angustia de Alejandro. Sabía que estaba sufriendo, que se estaba sintiendo culpable. Se acercó a él y le puso la mano en el hombro. «Alejandro», dijo, en un tono suave, «no te culpes tanto. Yo también tuve mi parte de culpa en todo esto». Alejandro alzó los ojos, sorprendido. «¿De qué estás hablando?», preguntó. «Yo también quería algo de todo esto», Sofía respondió. «Yo también quería escapar de mi vida miserable. Yo también quería tener una oportunidad de ser feliz». Alejandro se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras de Sofía. Se dio cuenta de que ella tenía razón. Él no era el único culpable. Sofía también había tomado una decisión. También había aceptado el acuerdo. Pero eso no justifica lo que hice. Alejandro dijo finalmente. «Yo te usé, Sofía. Yo te traté como un objeto». «Lo sé», Sofía respondió. «Pero yo te perdono, Alejandro. Yo sé que no eres un hombre malo. Yo sé que tienes un buen corazón». Las palabras de Sofía tocaron el corazón de Alejandro. Se sintió aliviado y agradecido. «Gracias, Sofía», dijo, con la voz embargada. «Gracias por perdonarme». Sofía sonrió gentilmente. «Ahora tenemos un hijo juntos», dijo. «Tenemos que pensar en él, en su futuro. Tenemos que hacer lo mejor para él». Alejandro asintió. Tenían una responsabilidad juntos, un compromiso con su hijo. Necesitaban dejar el pasado atrás y construir un futuro mejor para él. Alejandro y Sofía decidieron que lo mejor para su hijo era que vivieran juntos, como una familia. No sería un matrimonio por amor, sino un compromiso de criar a su hijo en un ambiente estable y cariñoso. Alejandro se divorció de Isabel, lo que causó un gran escándalo en la alta sociedad madrileña. Isabel se enfureció con la traición de Alejandro y juró venganza. No estaba dispuesta a perder su posición social y su fortuna sin luchar. A Alejandro no le importó el escándalo. Estaba enfocado en Sofía y en su hijo. Quería darles todo lo que se merecían. Compró una casa nueva, más pequeña y acogedora que la mansión donde vivía antes. Quería que Sofía se sintiera cómoda y a gusto, que se sintiera en casa. Sofía se adaptó rápidamente a su nueva vida. Aprendió a lidiar con las responsabilidades de ser madre y se convirtió en una excelente ama de casa. Estaba agradecida a Alejandro por todo lo que había hecho por ella, y lo amaba como al padre de su hijo. Alejandro también cambió mucho. Se volvió más atento y cariñoso, más presente en la vida de Sofía y de su hijo. Aprendió a valorar las cosas simples de la vida, como una sonrisa, un abrazo, un momento de tranquilidad en familia. Bautizaron a su hijo como Mateo, un nombre simple y tradicional que a ambos les gustaba. Mateo era un bebé sano y feliz, que traía alegría y luz a la vida de Alejandro y Sofía. Con el tiempo, el amor comenzó a florecer entre Alejandro y Sofía. No era un amor pasional y avasallador, sino un amor calmo y profundo, basado en el respeto, en la admiración y en la gratitud. Se convirtieron en amigos, confidentes, compañeros. Compartían sus sueños, sus miedos, sus alegrías y sus tristezas. Se apoyaban mutuamente y se ayudaban a superar los desafíos de la vida. Un día, Alejandro sorprendió a Sofía con una propuesta de matrimonio. No quería seguir viviendo en pecado. Quería oficializar su unión ante Dios y ante la sociedad. Sofía aceptó la propuesta de Alejandro con lágrimas en los ojos. Nunca había imaginado que un día se casaría con un hombre rico y poderoso, que sería amada y valorada por él. Se casaron en una ceremonia íntima, solo con la presencia de amigos y familiares cercanos. Fue un día feliz y emocionante, un día que marcó el inicio de una nueva fase en sus vidas. Pero la felicidad de Alejandro y Sofía no duraría mucho.
Isabel, consumida por la envidia y por el odio, estaba tramando un plan para vengarse de ellos. Contrató a un detective privado para investigar la vida de Sofía, para descubrir algún secreto que pudiera usar contra ella. Y el detective descubrió algo impactante. Sofía no era quien decía ser. En realidad, Sofía era una fugitiva de la justicia. Había cometido un crimen en el pasado y se estaba escondiendo bajo una identidad falsa. Isabel vio en esa información la oportunidad perfecta para destruir a Alejandro y a Sofía. Entregó las pruebas a la policía y Sofía fue arrestada. Alejandro quedó devastado con la noticia. No podía creer que Sofía le hubiera mentido, que hubiera escondido un secreto tan terrible. Se sintió traicionado y engañado. No sabía qué hacer, cómo lidiar con la situación. Pero, a pesar del dolor y de la decepción, Alejandro no abandonó a Sofía. Sabía que ella lo necesitaba, que él era la única persona que podía ayudarla. Contrató al mejor abogado de España para defender a Sofía y luchó con todas sus fuerzas para probar su inocencia. Descubrió que Sofía había sido acusada injustamente de un crimen que no había cometido. Había sido víctima de una trampa, de una conspiración para perjudicarla. Con la ayuda del abogado, Alejandro consiguió probar la inocencia de Sofía y ella fue liberada de la prisión. Alejandro y Sofía se reconciliaron y el amor entre ellos se fortaleció aún más. Aprendieron a confiar el uno en el otro, a ser honestos y transparentes. Se dieron cuenta de que el pasado no importaba, que lo que importaba era el presente y el futuro. Querían construir una vida juntos, criar a su hijo en un ambiente de amor y armonía. Y así, Alejandro y Sofía vivieron felices para siempre, superando todos los obstáculos y desafíos que la vida les presentó. Demostraron que el amor puede superar todas las barreras, que el perdón puede curar todas las heridas, que la felicidad puede ser encontrada en los lugares más inesperados. Los años pasaron y Mateo creció, convirtiéndose en un joven inteligente, bondadoso y lleno de sueños. Alejandro y Sofía lo criaron con amor, enseñándole los valores de la honestidad, la humildad y la compasión. Mateo conocía la historia de sus padres, de los errores que cometieron en el pasado y de cómo superaron las dificultades para construir una familia unida y feliz. Admiraba la valentía de su madre, que había enfrentado la pobreza y la injusticia con dignidad, y la generosidad de su padre, que había aprendido a amar y a perdonar. Alejandro se convirtió en un hombre más sabio y generoso. Usó su fortuna para ayudar a personas necesitadas, para apoyar proyectos sociales y para promover la justicia. Se convirtió en un ejemplo para sus amigos y familiares que lo admiraban por su transformación. Sofía se dedicó a cuidar de su familia y a apoyar las causas que le eran importantes. Se convirtió en una defensora de los derechos de las mujeres y de los niños, luchando por un mundo más justo e igualitario. Juntos, Alejandro y Sofía construyeron un legado de amor y perdón, un legado que inspiró a muchas personas a cambiar sus vidas y a hacer el bien. Isabel, por su parte, nunca superó la derrota. Vivió amargada y solitaria, consumida por el odio y por el resentimiento. Nunca encontró la felicidad y murió sin amigos y sin familia. Un día, Alejandro enfermó gravemente. Sabía que sus días estaban contados y decidió reunir a su familia para despedirse. Mateo y Sofía estaban a su lado, tomándole las manos y dándole fuerza. Alejandro los miró con amor y gratitud. «He tenido una vida larga y feliz», dijo, con la voz débil. «He cometido muchos errores, pero también he hecho muchas cosas buenas. Estoy agradecido por haber tenido la oportunidad de amar y de ser amado». Se volvió hacia Sofía y le dijo: «Tú has sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Me has enseñado lo que es el amor verdadero, lo que es el perdón, lo que es la felicidad. Te amo más que a nada». Sofía lloró, pero sonrió al mismo tiempo.
Sabía que Alejandro estaba diciendo la verdad, que la amaba con todo su corazón. Alejandro se volvió hacia Mateo y le dijo: «Tú eres mi orgullo, mi legado. Sé que vas a hacer grandes cosas en la vida, que vas a continuar mi trabajo y que vas a hacer del mundo un lugar mejor. Te amo mucho». Mateo abrazó a su padre con fuerza y le prometió que nunca lo decepcionaría. Alejandro cerró los ojos y respiró hondo. Se sentía en paz, en armonía con el universo. Sabía que estaba listo para partir. Sonrió por última vez y dijo: «Os amo». Y entonces Alejandro dejó un vacío enorme en la vida de Sofía y de Mateo, pero también dejó un legado de amor y de perdón que duraría para siempre. Ellos continuaron viviendo sus vidas con alegría y gratitud, honrando la memoria de Alejandro y siguiendo sus enseñanzas. Mateo se convirtió en un líder inspirador, un defensor de la justicia y de la igualdad. Usó su influencia para ayudar a personas necesitadas, para promover la paz y para proteger el medio ambiente. Sofía continuó cuidando de su familia y apoyando las causas que le eran importantes. Se convirtió en un referente para muchas mujeres, un ejemplo de fuerza, de valentía y de determinación. Juntos, Mateo y Sofía continuaron el legado de Alejandro, haciendo del mundo un lugar mejor para todos. Y así, la historia de Alejandro, Sofía y Mateo se convirtió en una leyenda, una historia de amor, de perdón y de esperanza que inspiró a muchas personas a creer en el poder de la transformación y en la fuerza del amor. Y así termina nuestra historia. Si te ha gustado esta narrativa emocionante e inspiradora, no te olvides de suscribirte al canal, de dejar tu like y de compartirla con tus amigos. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo historias que toquen el corazón e inspiren el alma.